Quería charlar un poquito del trabajo práctico de macroeconomía para los chicos y chicas de tercero B, ¿sí? Bueno, cuando nosotros en macroeconomía, ustedes estuvieron viendo básicamente que la macroeconomía se encargaba de analizar la economía de un país o la economía mundial en su conjunto, ¿sí? Entonces, para eso se basaba en indicadores, ¿sí? ¿Cuáles eran esos indicadores? La inflación, el Producto Bruto Interno, el nivel de desempleo, el riesgo país, las tasas de interés, la balanza de pagos, un montón de indicadores que nos dicen o nos muestran cómo está la economía de un país, de un bloque económico o del mundo en un determinado momento, ¿no? Esta macroeconomía tiene herramientas para aplicar todo un proceso económico dentro de los distintos lugares donde se esté desarrollando. Y una de esas herramientas, o de las herramientas más importantes que tiene, es justamente la política fiscal. La política fiscal tiene que ver con las decisiones del gobierno referido a el gasto público y sobre todo a los ingresos públicos, ¿sí? Porque cómo hace el Estado para, por ejemplo, ahora comprar respiradores artificiales, cómo hace el Estado para mantener los hospitales, cómo hace el Estado para pagar esta nueva ayuda familiar por la crisis de 10.000 pesos para las categorías A y B del monotributo, este aumento de 3.000 pesos que ha ofrecido para los jubilados, este bono que se está hablando de 5.000 pesos para determinados personales de transporte, de sanidad, que van variando los montos. El Estado de algún lado tiene que recaudar dinero. Una de las formas de recaudación que tiene es a través de sus empresas, ¿sí? Una de las empresas actuales del Estado es YPF, por ejemplo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Aerolíneas Argentinas. Recordemos que nosotros venimos de un proceso en el cual todas las empresas del Estado se privatizaron, se vendieron a capitales extranjeros durante la década del 90 con Menem en la presidencia y Cavallo como ministro. Se empezó con todo un proceso de privatización donde se dijo que el Estado era un mal administrador, que todas las empresas eran deficitarias. Entonces el Estado vendió a particulares la telefonía, las comunicaciones, yacimientos petrolíferos fiscales, los ferrocarriles, aerolíneas, y bueno, y seguimos, ¿no? El Estado se desprendió prácticamente de todo. En el año 2004, ya con el gobierno de Néstor Kirchner, se trajo nuevamente para el Estado YPF, se trajo Aerolíneas Argentinas, y se recuperó también el sistema jubilatorio. ¿Sí? El sistema jubilatorio había sido privatizado, estaban estas empresas, las AFJP, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que detrás de estas AFJP normalmente estaban todos los bancos y administraban tus fondos y en teoría te ibas a jubilar con una mayor cuota que si lo hacías a través del sistema de reparto del Estado. Bueno, con buen tino yo creo que el Estado recuperó el sistema jubilatorio. Siempre me pareció una locura que se privatice la jubilación de nuestros viejitos. Entonces está bueno que esté en manos del Estado. Ahora, ¿de dónde saca el Estado este dinero? ¿Sí? Lo saca a través de estas empresas y a su vez a través de uno de los principales recursos, si no es el principal, que es la recaudación de impuestos. ¿Sí? Todos nosotros, tengamos bienes o no tengamos bienes, pagamos impuestos en algún momento de nuestras vidas. Todos, ustedes sin darse cuenta pagan impuestos. ¿Sí? Antes de venir acá, seguramente, de estar en esta charla, a lo mejor compraron algún paquete de galletitas, un cigarrillo, una gaseosa, un paquete de yerba, lo que fuera. Bueno, dentro del precio que ustedes pagaron de ese paquete de yerba, de ese tratado de cigarrillos o de las galletitas, está incluido, por ejemplo, el 21% de IVA. ¿Sí? Bueno, el cigarrillo, ni hablar, tiene impuestos de todos los colores y de todo tipo, fondo especial de tabaco y no sé cuántos otros más. Entonces, hay un paquete enorme de impuestos que uno lo paga y contribuye al Estado sin saber. ¿Cuál es la particularidad que tiene el impuesto? El impuesto tiene la particularidad que es una suma de dinero que yo le pago al Estado y que el Estado en teoría me lo devuelve en contraprestaciones indirectas. ¿Qué es una contraprestación indirecta? Y el Estado lo devuelve en salud, lo devuelve en educación, lo devuelve en justicia, lo devuelve en mejores rutas. ¿Por qué es indirecta? Porque yo puedo hacer uso o no puedo hacer uso de esa contraprestación. ¿Sí? El Estado pone las escuelas públicas con lo que recaudan impuestos. ¿Sí? Ahora, yo puedo decidir ir a una escuela pública o bien ir a una escuela privada. Y por lo pronto, si voy a una escuela privada, no estoy haciendo uso de la contraprestación que me da el Estado. Puedo decidir entre ir al Hospital Centenario e ir a una clínica privada. ¿Sí? Si voy a la clínica privada, no estoy haciendo uso de la contraprestación que me envía el Estado. Por eso
son contraprestaciones de tipo indirectas, ¿sí? ¿Se entiende cuál es esta principal distinción que tiene el ingreso público? Hoy en día habrán escuchado, habrán visto en todos los medios con esto de la crisis que existe esta pelea entre keynesianos y libertarios, por ejemplo. ¿Sí? Si alguno lo sigue a Milei, lo sigue a Adorni, que son estos personajes un tanto atractivos para escucharlo desde lo visual, porque son grandilocuentes al hablar, bueno, son libertarios, ellos se oponen al keynesianismo. Keynes proponía la intervención del Estado dentro de la economía. El Estado tenía que participar de alguna forma para tratar de reencauzar las decisiones que se toman a nivel económico. Y el sistema capitalista lo que propone es que el Estado se reduzca al mínimo posible. En este caso, este grupo de economistas ahora llamados libertarios propone que el Estado prácticamente no tenga ningún tipo de intervención, porque el Estado, según ellos, consume, acapara mucha cantidad de dinero y los usa de manera ineficiente. ¿Quién tiene razón? Y bueno, queda a criterio de cada uno. Esto es un poco el misterio de la educación, que cada uno tiene que investigar y tratar de desarrollarse y ver cuál es la teoría que mayor aceptación tiene en uno como persona, ¿no? Entonces, el Estado se maneja con lo que se llama el presupuesto público. ¿Qué es un presupuesto público? Es una simple fórmula que dice ingresos públicos menos gastos públicos, ¿sí? Si los ingresos son mayores a los egresos, voy a tener un superávit, ¿sí? En cambio, si los gastos públicos son mayores que lo que ingresa, si el Estado gasta más de lo que genera, se está hablando de que el presupuesto está en déficit. Entonces el Estado tiene que buscar alternativas, préstamos al exterior, a través de organismos internacionales, como ha pedido Argentina en este último gobierno de Macri, que se le pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, o no necesariamente, con la venta de bonos también. ¿Sí? Ustedes habrán visto que el nuevo gobierno de Fernández con Guzmán como ministro de Economía vienen tratando justamente de renegociar la deuda a través de nuevas emisiones de bonos. Es decir, que el tema del gasto está siempre latente y atraviesa a todos los gobiernos y también nos atraviesa a nosotros como personas particulares. ¿Sí? Si nosotros en nuestras casas, en nuestra economía individual, gastamos más de lo que nos ingresa, y bueno, probablemente terminemos con un déficit enorme, terminemos con una pérdida, totalmente endeudados, tratando de buscar crédito en algún banco, en alguna financiera o en algún conocido que nos preste el dinero para pagar la tarjeta de crédito, para pagarle al almacenero o para pagar a la farmacia. ¿Sí? Entonces, de acá está la importancia que tiene el estudiar economía y tener herramientas que me permitan tomar buenas decisiones. Toda la política fiscal básicamente está enfocada a aumentar la producción y el empleo o a disminuir la producción y el empleo. ¿Sí? Si yo tengo una política fiscal expansiva en donde quiero aumentar, por ejemplo, la producción y el empleo, tengo dos alternativas: o bajo los impuestos o aumento el gasto público. Ustedes fíjense que en esta etapa de recesión, si se quiere, este gobierno está aplicando una política fiscal expansiva por el lado del gasto público. Está aumentando el gasto público. Sale a ofrecer 10.000 pesos, sale a ofrecer un aumento de 3.000, trata de aumentarle a determinados sectores, ¿sí? Con la contraposición, digamos, de que todas las empresas están paralizadas, ¿sí? Son las empresas, en su gran mayoría, las que aportan el dinero para los impuestos y que el Estado tenga ingresos. Entonces, están manejando esta disyuntiva. En cambio, una política fiscal restrictiva tiene como objetivo justamente frenar el ritmo al cual se consume, frenar el ritmo de producción, porque muchas veces los países no están preparados para afrontar una gran demanda. Entonces, lo que se busca es aumentar los impuestos y reducir el gasto público. Bueno, esta política fiscal es materia de discusión de todos los economistas y de todos los políticos. Pongan cualquier canal de televisión, que hoy por hoy estamos con el coronavirus, pero el coronavirus tiene una correlación en la economía que es sumamente importante, ¿sí? Porque estamos en una cuarentena y está la economía totalmente paralizada. Ustedes observen que hay países que no quieren paralizar su economía, caso de Brasil, caso de México, caso de Estados Unidos. Dicen, bueno, Estados Unidos quiere levantar la cuarentena urgente porque tiene paralizada la economía y no tiene cómo seguir avanzando. Ustedes habrán visto lo que fue hoy
a través de algún video, o si a alguno le tocó salir, lo que fueron los bancos en Gualeguaychú con el levantamiento del clearing bancario. Toda la gente agolpada a los bancos, justamente tratando de buscar financiación, de buscar dinero, de buscar oxígeno, de pagar algún tipo de cuenta o de que le depositen algún tipo de dinero para poder seguir adelante con esta situación. El tema macroeconómico es apasionante, chicos. Es muy lindo sentarse, leer, sentarse a escuchar a muchas de las personas